¿Cuántas cosas has perdido simplemente porque no quisiste admitir que estabas equivocado? Una relación, una oportunidad, una amistad, un proyecto. Tal vez incluso la confianza de alguien que realmente te quería. Y lo más extraño es que probablemente no recuerdas haber tomado la decisión de destruir ninguna de esas cosas. Solo recuerdas haber pensado: yo tengo la razón, jamás voy a pedir perdón. Que aquella persona dé el primer paso. Yo no necesito cambiar. ¿Te suena familiar? Existe una pregunta que puede resultar aún más incómoda. ¿Y si aquello que estabas defendiendo no era tu dignidad, sino tu ego? Porque el ego no siempre aparece como arrogancia. A veces se disfraza de orgullo, de independencia, de inteligencia, incluso de dignidad. Y cuando consigue convencerte de que reconocer un error te hace débil, puede comenzar a destruir silenciosamente todo aquello que intentabas proteger. Hoy aprenderemos a reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. El enemigo más peligroso no siempre es aquel que se encuentra frente a ti. A veces se sienta contigo, camina contigo, habla con tu propia voz y puede incluso utilizar tus virtudes para ocultarse. El ego puede utilizar tu inteligencia para convencerte de que siempre tienes razón, tu dignidad para impedirte pedir perdón, tu experiencia para evitar que te escuches, tu fortaleza para impedirte reconocer una herida. Por eso el estratega debe aprender una disciplina superior: vencer sin humillar, corregir sin despreciar y aprender sin sentir que aprender lo disminuye. Hoy responderemos 4 preguntas que pueden cambiar la manera en que observas tus relaciones y tus decisiones. ¿Cómo saber cuándo mi ego está tomando el control? ¿Por qué necesito tener siempre la razón? ¿Cómo aceptar una crítica sin sentirme atacado? ¿Cómo desarrollar humildad sin convertirme en una persona débil? Sun Tzu decía: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Pero existe una dificultad. Es sencillo estudiar al enemigo cuando está delante de ti, pero es mucho más difícil estudiar al enemigo cuando habita dentro de tu propio carácter. Cuando tu ego toma el mando. ¿Cómo saber cuando mi ego está tomando el control? El ego posee una arquitectura sutil. No necesita gritar para gobernar. Le basta con susurrarte que mereces más, que tú sabes más, que no debes disculparte, que los demás deberían comprenderte. Y poco a poco transforma una diferencia de opinión en una batalla por la superioridad. El ego nunca busca únicamente ganar, busca que el otro reconozca que tú le has ganado. Y esa necesidad puede convertir una pequeña discusión en una guerra innecesaria. Hay una señal muy clara: cuando solucionar el problema deja de importarte y lo único que quieres es demostrar que tienes la razón. Ahí el ego probablemente ya ha tomado el control. Imagina esto: un compañero de trabajo propone una solución diferente a la tuya. La idea funciona, pero te molesta que no haya sido tu propuesta. Entonces comienzas a buscar defectos, no porque la solución sea mala, sino porque necesitas demostrar que la tuya es mejor.
Has dejado de proteger el objetivo y ahora estás protegiendo únicamente tu orgullo. Cuando aparezca esa sensación, pregúntate, ¿quiero resolver esto o solo quiero tener la razón? La respuesta te revelará quién está gobernando en ese momento. Vanidad, la necesidad de preservar una imagen de superioridad ante los demás. Sun Tzu nos recuerda que conocer al adversario y conocerse a uno mismo es esencial para la victoria. Y quizá el primer acto de autoconocimiento sea preguntarte, ¿qué parte de mí no quiero que los demás cuestionen? Pero existe una manifestación todavía más peligrosa, porque hay personas que saben que pueden estar equivocadas y aún así son incapaces de decir me equivoqué. ¿Por qué esas dos palabras pueden resultar tan difíciles? ¿Por qué necesito tener siempre la razón? Porque para el apego, admitir un error no significa simplemente reconocer una equivocación. Significa experimentar una pequeña muerte simbólica, la muerte de la imagen que tienes de ti mismo. El arrogante no teme solamente equivocarse, teme que otros descubran que puede equivocarse. Por eso, defiende argumentos que ya sabe que son débiles. Y algunas personas prefieren perder una relación antes que perder una discusión. A veces no estás defendiendo la verdad, estás defendiendo únicamente tu orgullo. Y cuando el orgullo entra en una conversación, la razón suele salir por la puerta. Imagínate que discutes con tu pareja. En algún momento descubres que exageraste, lo sabes, pero ya dijiste demasiadas cosas. Entonces aparece una lección: pedir perdón o continuar justificándote. El ego dice, si pides perdón, pierdes. La sabiduría responde, si puedes reconocer tu error, acabas de recuperar el control. Aprende a utilizar una frase que pocas personas dominan, que es, tienes razón en eso. No significa que estés aceptando todo. Significa que puedes reconocer una verdad sin sentir que tu identidad se derrumba. Esto es humildad. No es pensar menos de ti. Es dejar de necesitar demostrar constantemente que eres superior. Pero reconocer que puedes equivocarte es apenas el comienzo, porque llegará un momento en que alguien te señalará directamente un defecto. Y ahí el ego tiene una estrategia todavía más astuta: convertir una crítica en un ataque. ¿Cómo aceptar una crítica sin sentirme atacado? Una mente inmadura escucha una crítica y pregunta, ¿quién se cree que es para decirme eso? Una mente estratégica preguntará, ¿existe algo de verdad en lo que acaba de decir? No toda crítica merece ser obedecida, pero toda crítica puede contener información. Incluso quien la pronuncia lo hace desde la ignorancia. El estratega no bebe el veneno de la ofensa, extrae la información intrínseca y el resto lo deja fluir. Cuando alguien te critique, no pienses inmediatamente, me está atacando. Primero pregunta, ¿hay algo aquí que pueda ayudarme a mejorar? Imagina que tu jefe te dice, tu trabajo es bueno, pero últimamente estás llegando tarde y eso afecta al equipo. Tu primera reacción puede ser, pero yo trabajo más que todos. Quizá sea cierto, pero eso no responde al problema. El ego quiere defender tu valor. La estrategia quiere corregir tu conducta. Divide la crítica en 3 partes. ¿Qué dijo? ¿Qué intención creo que tuvo? ¿Qué parte puedo utilizar para mejorar? No mezcles las 3. Esto se llama discernimiento, la facultad de separar lo verdadero de lo falso, sin permitir que la emoción
contamine el juicio. Epicteto enseñaba una idea fundamental. No son únicamente los conocimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. La crítica puede ser una herida o un espejo, depende de cómo lo mires. Y entonces aquí llegamos a una paradoja. La humildad puede hacerte más fuerte, pero si la confundes con permitir que todos te pisoteen, terminarás convirtiéndola en una debilidad. Y entonces, ¿cómo se puede ser humilde sin dejar de tener carácter? ¿Cómo desarrollar humildad sin convertirme en una persona débil? La humildad no consiste en inclinarte ante cualquiera. Consiste en no necesitar colocarte por encima de nadie para sentir tu propio valor. El árbol que posee raíces profundas no necesita presumir de su altura, y el estratega que conoce su capacidad no necesita anunciarla constantemente. Puede escuchar, puede aprender, puede admitir un error y puede marcharse cuando sea necesario. Porque humildad y sumisión no son hermanas, son opuestos. Ser humilde no significa permitir faltas de respeto, significa no necesitar demostrar superioridad. Puedes poner límites, puedes decir no, puedes alejarte, puedes defenderte y aún así mantener el ego bajo control. Imagina esto, alguien intenta humillarte frente a otras personas. Tu ego quiere devolver el golpe, quiere demostrar quién es más fuerte, pero tú respondes con firmeza. Podemos hablar del problema, pero no voy a aceptar faltas de respeto. No gritaste, no insultaste, no huiste, simplemente pusiste un límite. Eso también es poder. No intentes parecer superior. Conviértete en alguien que no necesita demostrarlo. Deja que tu conducta hable. A esto se le llama magnanimidad. La grandeza interior de quien puede poseer poder sin necesidad de utilizarlo para humillar a alguien. Buda enseñó, la paz viene de dentro, y quizá una de las formas más profundas de esa paz consiste en dejar de necesitar que el mundo confirme constantemente nuestro valor. Discípulo, acércate. Quiero decir algo que quizá tu ego no quiere escuchar. No siempre tienes razón. No siempre fuiste la víctima. No siempre actuaste correctamente. Y eso no disminuye tu valor. Porque ser humano significa poder equivocarse. El problema no es cometer errores. El problema es construir una identidad tan frágil que necesites negar cada error para protegerla. El hombre verdaderamente fuerte no es aquel que jamás se equivoca. Es aquel que puede mirar su equivocación sin dejar de respetarse. Cuando alguien te señala algo que no quieres reconocer de ti, ¿qué estás defendiendo realmente? ¿Tu dignidad o la imagen que has construido de ti mismo? Piénsalo antes de responder. El desafío de este video es, durante los próximos días, cuando alguien te haga una crítica, no respondas inmediatamente. Haz 3 preguntas. ¿Qué parte de esto es verdadero? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué debo descartar? No aceptes toda la crítica, pero tampoco rechaces toda crítica. Aprende a separar el oro de la piedra. Eso es el trabajo del estratega. Recuerda esto. Hoy renuncio a la necesidad de demostrar que siempre tengo razón. Escucharé sin sentirme inferior, corregiré sin sentirme derrotado y aprenderé sin sentir que mi valor disminuye.
Durante este capítulo ya hemos enfrentado 3 enemigos. Aprendimos a dominar los impulsos, aprendimos a caminar junto al miedo y ahora estamos descubriendo que incluso las virtudes pueden ser utilizadas por nuestro propio ego. Pero existe una última prueba antes de abandonar esta primera etapa. ¿Por qué puedes dominar tus emociones? ¿Puedes controlar tu miedo? ¿Puedes incluso dominar tu ego? Y aún así seguir viendo cómo vives una vida que no te pertenece. La próxima puerta nos llevará hacia una pregunta mucho más profunda. ¿Quién está decidiendo realmente el rumbo de tu vida?